Hoy se conmemoran 45 años de la matanza de Tlatelolco, una de las expresiones más autoritarias y sanguinarias del poder en nuestro país. Mediante el uso de la fuerza del Estado, se reprimió brutalmente al movimiento social y estudiantil de 1968. El movimiento del 68 recuerda a una generación que luchó contra el autoritarismo y sentó las bases para comenzar a andar nuestro inacabado camino hacia la democracia. Los signos de regresión autoritaria de nuestros días encuentran muchas analogías con 1968 por el nivel de descontento y efervescencia social. Analogías que permiten concluir que cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. El 2 de octubre, el gobierno represivo ahogó en el terror la efervescencia cívica. De esta masacre queda un recuerdo amargo y una lección imperecedera. Las y los jóvenes de aquellos tiempos no tenían más armas que su juventud, sus voces, su libertad, y solo con balazos pudieron detenerlos. Castigaron a quienes ejercían su derecho a manifestarse, pero ¿quién castigó a Díaz Ordaz, a Corona del Rosal, a Luis Echeverría, a los integrantes del Batallón Olimpia? México se encuentra al borde del abismo y en medio de una efervescencia social con recesión económica, niveles inauditos de pobreza y exclusión social, en medio de una ola de inseguridad de la que se ha decidido no decir nada, como si con ello se desvaneciera esta dura realidad. Hoy, grupos de autodefensa, grupos magisteriales, grupos que están en contra de la privatización petrolera, están tomando las calles y están generando su repudio a decisiones del poder. Así como en 1968, para Díaz Ordaz, la matanza de Tlatelolco significó un acto para liberar las plazas y dejarlas limpias de manifestaciones para poder festejar las Olimpiadas y presentar una falsa imagen de nuestro país al planeta. Ahora, Peña Nieto y sus apologistas recurrieron al mismo argumento para desocupar el Zócalo de los maestros y poder conmemorar las fiestas patrias y dar el grito de independencia. Solo un gobierno fascista, represor y mediocre le da más relevancia a los símbolos y a la parafernalia del poder que a las libertades y a la integridad de la población. Por eso, entre el 13 y el 15 de septiembre, que fueron los días de las lluvias torrenciales y de los desastres, el aparato de seguridad del Estado mexicano estaba ocupado de limpiar las plazas en lugar de atender su responsabilidad institucional con los desastres naturales. Así como los medios de comunicación en el 68 se referían a los manifestantes como rebeldes, comunistas y criminales, el aparato de propaganda de nuestros días se encarga de criminalizar las protestas,
ahondar el malestar ciudadano frente a las manifestaciones, invisibilizar los hechos y contar la historia con base en un guión publicitario. El 2 de octubre debe ser la ocasión para reflexionar sobre el rumbo que debe tomar el país y aprender de la historia. Prevalece en el gobierno actual de Enrique Peña Nieto la vena autoritaria del diazordacismo y el sometimiento a los poderes fácticos del salinismo. Podríamos rememorar el 18 de Brumario de Marx, cuando dice que la historia se repite, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Vivimos así una restauración autoritaria y conservadora. Es una broma macabra que el titular del Ejecutivo diga hoy, a propósito de esta fecha, que vivimos en un México plural y democrático. De la mano del Pacto por México, instrumento supraconstitucional que ha prostituido la vida política del país, secuestrado al Poder Legislativo y atenazado el diálogo social, nuestro país vive una involución política. Nos encontramos en una fallida transición a la democracia, en la que se ha venido gestando un Estado policíaco donde los símbolos de este poder omnímodo son el tolete, los escudos, los gases lacrimógenos, las tanquetas, las murallas, por encima del convencimiento, el diálogo y la razón. Hay un retroceso en derechos humanos, siguen las desapariciones forzadas y la delincuencia anda desatada. La justicia sujeta al mejor postor y a los que tienen compromisos con los grupos de interés económico y político. Desde el Estado se ejerce una violencia irracional, a veces abierta y a veces encubierta, pero se agrede a trabajadores, maestros, clases medias, pequeños y medianos empresarios y padres de familia. Es reprobable que se utilice a la policía para reprimir al pueblo, mientras la delincuencia sigue campante en el país y los narcos salen de las cárceles. El número de vallas y policías es proporcional a la debilidad del gobierno y a lo injusto de sus propósitos. Nunca aceptaremos la violencia y la represión para resolver conflictos sociales. Hoy, el 2 de octubre, no solo no se olvida, sino que debe estar vigente para retomar el camino democratizador que se cimentó en 1968. El 2 de octubre es el recordatorio constante de que en México, a pesar de que la han querido callar, maniatar y adormecer, existe una ciudadanía consciente y rebelde que construye un nuevo país a pesar de la cerrazón del régimen.